días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta jornada sobre el futuro de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Lo primero, muchísimas gracias a Gemma Gallardo, directora de Servicios Sociales e Innovación de la Comunidad de Madrid, que me consta que además que tiene una agenda complicada hoy, pero ha querido estar con nosotros. Muchísimas gracias también a Fernando Fantova, que nos conoce bien el sector de la discapacidad intelectual y además tiene una gran trayectoria social y un amplio conocimiento de los servicios sociales. Para nosotros esta jornada es importante y es verdad que, aunque las circunstancias nos impiden que haya sido presencial, tampoco queríamos dejar de celebrarla, porque sabéis que nuestro propio plan estratégico como Plena Inclusión Madrid, que construimos entre todas las entidades que forman el movimiento asociativo, tenía entre sus objetivos de incidencia precisamente el impulsar un cambio en la ley de servicios sociales para que se actualizase. Y hace unos meses, precisamente, lo que pasa que ahora nos parece que fue hace mucho después de todo lo que ha pasado, pero hace unos meses tuvimos ya un primer debate sobre esta cuestión y ahora ya yo creo que el inicio de la reforma está encima de la mesa y se acaba de abrir la consulta pública. Todavía queda mucho camino y nos lo va a poder contar bien la directora, pero nuestra intención es trabajar y debatir internamente para poder trasladar nuestras conclusiones a través de los mecanismos y de los foros de participación que se establezcan para ello desde la Comunidad de Madrid. Somos un sector, lo comentábamos un ratito antes de empezar, formado por grupos de interés muy distintos, muy diversos, cada uno con roles diferentes y que por lo tanto y obviamente, aunque compartimos la misma meta y el mismo objetivo, podemos tener diferentes maneras de ver el camino. Yo creo sinceramente que eso añade una tremenda riqueza a las aportaciones que podamos hacer y por eso trabajaremos a lo largo de los próximos meses también con todos los grupos individualmente y luego volveremos a hacer una apuesta en común entre todos. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica como parte de la sociedad civil que somos, de contribuir a cambiar una ley y que, si no me equivoco, me corregís si no es así, se ha convertido ya en la más antigua de todas las comunidades autónomas, ¿no? La ley es de 2003 y bueno, puede parecer que 17 años no son muchos, pero lo cierto yo creo que es que en este ámbito los conceptos han cambiado muchísimo, ¿no? Y que ahora estamos muy alejados del concepto de servicios sociales que había entonces, que era mayoritariamente era algo que sonaba un poco lejano, algo residual, por decirlo de alguna manera. Y yo tengo la sensación que todos los que estamos hoy en esta jornada, en algún momento a lo largo de nuestra vida, directa o indirectamente, vamos a estar afectados por la ley de servicios sociales. Yo creo que antes se hablaba del proteccionismo de otra manera. Lo comentábamos también en una jornada de envejecimiento que tuvimos la semana pasada y hoy hablamos del proteccionismo con otro concepto mucho más ligado a derechos, mucho más ligado a la autonomía, a los apoyos y, en definitiva, a la participación comunitaria y social, ¿no? Antes hablábamos casi de cómo distribuir la pobreza, hoy tenemos que hablar de cómo romper la desigualdad social. Por tanto, estamos ante una ley que es importantísima, estamos hablando de los servicios sociales que son un pilar del estado de bienestar y por eso es importante que todos aportemos y que lo hagamos con una mirada, creo, muy amplia, mucho más allá de nuestra propia sectorización, ¿no? o especialización. Es un reto, yo creo que la comunidad, pero todos tenemos el gran reto de hacer una buena ley. Una ley que quizá tiene que ser lo suficientemente flexible porque los cambios se suceden cada vez de una manera más rápida y quizá más drástica, ¿no? Lo acabamos de vivir ahora. Hemos tenido una crisis sanitaria que nos ha metido en una crisis social que probablemente durará tiempo. Y probablemente no hay ninguna ley que esté preparada para dar respuesta inmediata a determinadas coyunturas, pero sí quizá para evitar que esos problemas coyunturales se transformen
en problemas estructurales. Hay muchos cambios demográficos, hay muchos cambios migratorios, tecnológicos, y todo ello deriva en nuevas necesidades sociales, ¿no? Yo creo que también la crisis actual nos demuestra que sobre el papel probablemente teníamos conquistados muchos derechos y luego a lo mejor en el ejercicio no lo eran tanto. Y por eso quizá también el propio debate sobre hacia dónde tienen que ir los servicios sociales o hacia dónde nos gustaría que fuesen, también nos puede servir a nosotros para hacer un debate interno, ¿no? Para plantearnos cuál debe ser nuestro papel como elementos que contribuimos muchas veces al desarrollo y de manera muy importante en el desarrollo y en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales. Yo no me extiendo más, simplemente os doy de nuevo las gracias a todos por estar aquí. Le doy la palabra a la directora general de Servicios Sociales e Innovación Social, que por cierto creo que es un binomio, Servicios Sociales e Innovación Social, que ha de estar presente en la Ley de Servicios Sociales. Muchas gracias, Gemma, y cuando quieras. Hola, buenos días. Quería daros las gracias a Plena Inclusión, primero por organizar las jornadas, que ya de por sí es todo un gesto hacia el compromiso que tenéis de participar y de colaborar en la construcción de una nueva y la definición de una nueva ley de servicios sociales para esta comunidad. Y luego por invitarme, claro, por invitarme por lo menos a estar presente. Como bien decía Silvia, no me puedo quedar toda la jornada, aunque me habría encantado, porque a las 10:30 tenemos la presentación con el tercer sector de acción social y entonces no me puedo quedar, pero sí que quería estar en esta presentación y bueno, si por lo menos puedo contaros un poco dónde está el proceso y cómo nos lo estamos planteando, pues y si eso os ayuda. Yo las veces que he hablado con vosotros, cuando me habéis invitado y me habéis contado cómo os estáis organizando en Plena Inclusión para colaborar en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, pues la verdad es de agradecer el entusiasmo con el que lo habéis recibido. Y no solo el entusiasmo con el que habéis recibido el proyecto de una nueva ley, sino también cómo os estáis organizando como movimiento asociativo para poder contribuir desde vuestra experiencia y con más alcance que solamente el que os toca por ámbito de actuación, por lo que me habéis contado, ¿no? Y creo que además vuestro objetivo también es hacerlo desde una óptica de corresponsabilidad, con lo cual bienvenido sea, porque nos va a hacer mucha falta la participación en un proceso que va a ser largo, quizá no tan largo, o esperemos que no sea tan largo, pero no va a ser sencillo. Os cuento dónde estamos en la ley. A finales del año pasado iniciamos un trabajo en la dirección de la consejería, apoyados por la consultoría de José Manuel Fresno, para elaborar un documento base que sirviese, bueno, pues que sirviese de documento de trabajo para iniciar el debate y la consulta de la Ley de Servicios Sociales. Fruto de esos encuentros, en los que además tuvimos la suerte de que participasen dos expertos externos, que uno de ellos lo tenéis aquí y os va a poder contar también muchas cosas, que es Fernando Fantova, y otra persona, el otro experto que participó con nosotros es José María Alonso, que elaboró la ley vigente que tenemos en la Comunidad de Madrid. Ellos dos nos acompañaron también en los trabajos previos y fruto de aquellos trabajos y de aquellas reuniones se elaboró el documento base que ya tenéis colgado en la página web, que me imagino que la mayoría de vosotras y vosotros habéis podido consultar. Luego hemos abierto la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se abrió la parte de consulta, que es obligatoria. En la parte de consulta de una nueva ley hay dos momentos que son obligatorios, y es el inicio, que es la consulta pública, donde simplemente se da información de que se inicia la elaboración de los trabajos de una nueva ley. Ahí no es necesario tener todavía articulado cuando se inicia este proceso, por eso los que hayáis entrado en la consulta pública habéis visto que hay una memoria y ahí se recogen los objetivos de lo que se persigue con esta nueva ley de servicios sociales, y es más, tiene un concepto más general. Y luego hay otro proceso más adelante en el que ya se colgará el borrador de articulado de la ley,
Y nuestro objetivo, inicialmente en la planificación que tenemos hecha, aunque esto ya os digo que por favor lo tengáis, bueno, pues tengáis en cuenta que hay veces que los tiempos no se pueden conseguir tal y como lo pensamos. Nuestra idea sería que para principios del año que viene, primer trimestre si es posible, pudiese haber un articulado ya para debatir en la Asamblea de Madrid. Esto se ha retrasado por la crisis del COVID-19, habíamos previsto quizá un poquito antes, pero bueno, sería un poco el objetivo de tiempos que nos hemos planteado. Ese es el proceso formal, está abierta durante 15 días, que es el tiempo que se estipula en la ley para el proceso de consulta pública, con lo cual creo que acabaría este viernes o el lunes de la semana que viene, más o menos, esa parte. Pero más allá de lo que son los dos hitos que estamos obligados a cumplir en todo el proceso de la ley, nosotros queríamos que el proceso fuese más participativo, porque entendemos, como bien decía Silvia en su presentación, entendemos que esta ley de servicios sociales es una ley para todas y todos nosotros, con lo cual queríamos que este proceso fuese un poco más participado que solamente esos dos momentos. Así que hemos iniciado una ronda de presentación del documento base, con los agentes que hemos identificado en el proceso, que son agentes clave y que tienen algo que decir. Y esa es la parte en la que estamos ahora. Y es por lo que decía Silvia también que mi agenda este mes está siendo un poco intensa, porque sí que hemos concentrado las presentaciones de este documento en este mes de junio. Bueno, hay algunas opiniones, ¿no? Ahí era el momento ideal empezar a hablar de la nueva ley de servicios sociales ahora después de la crisis del COVID. Bueno, yo creo que es difícil a veces acertar 100%, pero un momento que me está dando todo el rato un mensaje aquí. Pero creo que la crisis del COVID también nos ha puesto, y Silvia también lo decía, también nos ha puesto de manifiesto debilidades que ya teníamos identificadas en el sistema de servicios sociales y nos las ha puesto más de manifiesto ahora, las ha puesto blanco sobre negro situaciones y debilidades de nuestro sistema de servicios sociales, y creo que es un buen momento para reflexionar sobre esto y que también nos va a ayudar a poder elaborar una ley de servicios sociales que se ajuste a las necesidades que tenemos y que posiblemente, sobre todo, el objetivo principal de la ley de servicios sociales es darle más consistencia y más solidez a nuestro sistema de servicios sociales y que se hable con otros sistemas de protección social de igual a igual, que es como debe hablarse. Y ya son muchos, 17 años, decía Silvia, de la ley de la Comunidad de Madrid. Bueno, hemos hablado, hasta ahora estamos presentando la ley con diferentes agentes, como os decía, lo hemos hecho con colegios profesionales, con el Colegio de Trabajo Social, con el Colegio de Educadores, psicólogos y sociólogos. Hemos tenido reuniones con los ayuntamientos, con los centros de servicios sociales de los ayuntamientos, que tienen mucho que decir en una ley de servicios sociales, tanto con ayuntamientos grandes como con mancomunidades, porque son realidades bastante distintas también las que tienen cada uno de ellos. Hemos tenido reuniones con las direcciones generales de esta consejería también, por la parte que tienen de los servicios sociales especializados. Hoy la tenemos con el tercer sector de acción social. Queremos tener otra también con universidades y creo que no me dejo nadie. Estaría pendiente la reunión con sindicatos y empresarios, y estaría también pendiente en algún momento la presentación a los grupos políticos que tienen representación parlamentaria. De manera paralela también hemos querido hacer presentaciones y reuniones específicas y darle cabida a que puedan participar también de manera más extensa a determinadas consejerías de la Comunidad de Madrid que entendemos que también tienen más que decir en la elaboración de una nueva ley de servicios sociales. Hemos tenido reunión con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Vivienda, con la Consejería de Empleo la tenemos la semana que viene, y estamos pendientes de cerrar la reunión con la Consejería de Educación y con la Consejería de Justicia. Y esas son las 5 consejerías con las que estamos hablando. Después de cada una de las presentaciones, lo que hacemos es que pedimos la participación específica a través de un formulario, más allá de que cada uno, por supuesto, puede participar en la consulta pública que está abierta, pero sí que queríamos también recabar la participación específica y más extensa de estos grupos que os estoy comentando, que entendemos que son agentes específicos con los que queremos colaborar.
En vuestro caso, entiendo que en la reunión que tengo a continuación habrá representación también de plena inclusión en la siguiente que tenemos. Una vez que terminemos todo este proceso, que ya os digo que va a generar un montón de documentación, ya nos está generando mucha documentación, la idea que queremos es poder analizar toda esta documentación. Hemos abierto una página web dentro de la página de la Comunidad de Madrid específica, bueno, una sección dentro de la página web de la Comunidad de Madrid específica para la Ley de Servicios Sociales, con un correo específico también de la Ley de Servicios Sociales. Ahí, como os decía, es donde está colgado ya el documento base con el que se inicia este proceso de participación. Queremos que sea una web dinámica, iremos colgando documentación, iremos informando de dónde está el proceso. Queremos que además todas las aportaciones que se hagan se publiquen tal cual en la web y así avisamos a la gente cuando nos hacen aportaciones, si tienen algún inconveniente en que las publiquemos tal cual. No queremos tocar esos documentos, queremos que los documentos sean lo que cada sector o cada grupo nos plantea, independientemente de que, claro, todos sabemos que todo lo que propongamos no se va a poder recoger en la ley, pero sí queremos que cualquier persona que tenga interés en conocer qué aportaciones ha hecho otro actor relevante pueda consultarlas sin que nosotros hayamos tocado esos documentos. Pero bueno, como os digo, la web pretende ser un espacio de información directo al ciudadano y directo a vosotros, donde podáis tener información de dónde está el proceso y en qué momento. Una vez que tengamos elaborado y toda la participación de la gente, lo que queremos posiblemente ya bueno, posiblemente no, seguro, para después del verano, iniciaremos otra fase de participación donde yo le comentaba a Silvia cuando hablaba con ella por teléfono, donde si en algún momento consideráis que sería bueno que tuviésemos un diálogo más específico con vosotros, estamos abiertos a ellos. Es verdad que no nos vamos a ir a un proceso participativo como se han hecho en otras comunidades autónomas, mucho más largo y más extenso, pero sí que queremos que dentro del proceso participativo que abrimos podamos dar espacio a todos aquellos que tengan un especial interés, con lo cual tanto mi equipo como yo estamos abiertos a poder sentarnos con vosotros luego en algún otro momento más específico donde podamos hablar con vosotros de vuestras posiciones y vuestras propuestas. A la vez también hemos hecho un pequeño estudio, que igual quizá tampoco es el gran estudio sobre la situación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid, pero sí que queremos que sea al menos un marco, un diagnóstico práctico que nos sirva para enfocar un poco dónde están los servicios sociales ahora que iniciamos el proceso de la ley. No es fácil porque uno de los grandes retos que tenemos en el sistema de servicios sociales tiene que ver también con la gestión del conocimiento y con los sistemas de información que tenemos, que no son todo lo adecuados que nos gustaría, con lo cual a veces intentar recabar información por fuentes buenas de cómo están los servicios sociales, pues es una tarea bastante compleja. La información en general no está soportada por buenos sistemas de información. De esto Fernando posiblemente también hablará y sabe mucho. Por lo menos, además, son sistemas que no se hablan entre ellos. A veces los servicios sociales utilizan el SIUS. En la comunidad autónoma tenemos unos sistemas de información para unos servicios especializados y no para otros. Bueno, el tema de la financiación también a veces es difícil de entender, de poder recabar información de cómo están financiados cada uno de los servicios porque está repartida en diferentes direcciones generales. Pero estamos en ello y sí que queremos que haya un documento también de diagnóstico de la situación de los servicios sociales, tanto de los servicios sociales de atención social primaria como de los servicios sociales especializados, que nos permita dar un marco de cómo están nuestros servicios sociales y qué características tienen propias los servicios sociales en la Comunidad de Madrid, que por supuesto son algunas características no las tienen en otras comunidades autónomas, ¿no? También por la composición de nuestro territorio y yo creo que con esto os cuento más o menos cuál es la situación de dónde está la ley y cómo la enfocamos.
Vosotros tenéis el lujo de escuchar a Fernando ahora, con el que sabe mucho de servicios sociales. Además, ha participado en otros procesos de elaboración de otras leyes en otras comunidades autónomas, con lo cual lo bueno de ser los últimos también es que ya tenemos muchos ejemplos de otras comunidades autónomas, no partimos de cero. No vamos a ser los más innovadores, pero tampoco partimos de cero, con lo cual todo tiene su lado bueno. Y vais a poder hablar con Fernando de muchas de las cosas que, si habéis visto el documento base, estamos planteando como debate. El documento base simplemente es un documento de trabajo, nada de lo que está ahí es 100% lo que vaya a surgir. Lo que queremos es que podamos centrar la participación y la consulta en aquellos elementos que consideramos que son fundamentales y que van a estructurar nuestra nueva ley de servicios sociales. Pues ahí un elemento fundamental, y de esto ya os hablará también Fernando, un elemento fundamental es definir bien el objeto de nuestros servicios sociales. Yo creo que es un pilar fundamental de la nueva ley y de esto he aprendido mucho con Fernando. Así que es un pilar fundamental definir con claridad cuál es el objeto que va a proteger nuestro sistema de servicios sociales. Y parece que esto es baladí, pero no lo es, porque igual que en otros sistemas de protección el objeto está claramente identificado y eso ayuda a estructurar el propio sistema de protección social, en empleo es el empleo, en la vivienda, en educación, educación, salud, salud. Tenemos que definir con claridad, y después de todos los años que llevamos de sistemas de servicios sociales, creo que es el momento de que apostemos con claridad por definir el objeto y el bien protegible de nuestro sistema de servicios sociales. Nos ayudará a estructurarlo a los profesionales, nos ayudará a hablar de igual a igual con otros sistemas de protección social y ayudará a los ciudadanos a entender para qué están los servicios sociales, que por supuesto yo creo que llega el momento de dar el salto. Ya no debemos ser el furgón de cola, no debemos ser el sistema que se identifica con el sistema de atención a las personas pobres o el sistema que termina atendiendo todas las situaciones de necesidad social que expulsan otros sistemas de protección social porque no tienen establecidos los mecanismos para atenderlos. Y, por supuesto, tampoco debemos ser un sistema que está para la gestión de ayudas. Y empezar a pensar en estas claves es fundamental. Otro elemento fundamental que tiene la Ley de Servicios Sociales y que debe tener nuestra Ley de Servicios Sociales, porque así lo hacen todas las leyes de tercera generación, es el tema de las prestaciones garantizadas y de hacer definir primero prestaciones con carácter de derecho subjetivo, que ese es el gran salto que han dado las leyes de tercera generación en las comunidades autónomas y ese es el salto que también tiene que dar la nuestra. Y luego, por supuesto, hay que pedirle a esta comunidad autónoma el compromiso del desarrollo de una cartera, de la cartera de servicios y de la cartera de prestaciones, que la ley las va a enmarcar, pero que luego es necesario que se desarrolle por decreto. Con lo cual, no va a acabar el trabajo tampoco cuando se consiga la publicación de la ley y la aprobación de la ley. El trabajo tiene que continuar y el tercer sector tiene que seguir exigiendo que el trabajo continúe. Y esto es importante también porque, si no, una de las cosas que le pasó a nuestra Ley de Servicios Sociales actual es que no tuvo desarrollo reglamentario. Entonces, bueno, pues si ya sabemos esa debilidad, no permitamos que en esta ocasión nos pase lo mismo con esta nueva Ley de Servicios Sociales, ¿no? Elementos también importantes para reflexionar, a mi parecer, que os señale a vosotros. Para mí es fundamental la definición de atención social primaria y atención especializada. Creo que en esta comunidad autónoma hemos ido a una separación cada vez mayor de la atención especializada, con dificultades a veces para hablarse con la atención social primaria, una atención social primaria que es la puerta de entrada a nuestros servicios sociales, cada vez más debilitada y con mayor sobrecarga de actuación, más generalista, y eso también la debilita. Y creo que aquí tenemos que empezar a encontrar las fórmulas de acercarnos más allá de lo que supone pensar en una atención especializada clasificada por colectivos, que creo que cada vez responden menos a las realidades que tenemos en la población a la que atendemos, y esto implica que haya brechas por las que cada vez se nos cae más gente. Y creo que esto es importante. Ayer, por ejemplo, con las direcciones generales de la consejería, escuchando a compañeros de otras direcciones generales, otro elemento fundamental que tiene que hacer la definición de nuestras prestaciones y la cartera de servicios es establecer unos mínimos que dé equidad a los ciudadanos en cuanto a las prestaciones que tienen garantizadas en el sistema de servicios sociales, pertenezcan al municipio que pertenezcan, porque hoy en día eso todavía no es
no está 100% conseguido. Y luego, por supuesto, la colaboración público-privada. La ley también tiene un capítulo para hablar de este tema y para definirlo, y este es otro de los grandes hándicaps que tenemos, cómo enmarcamos bien, cómo la ley puede dar un buen marco a organizar y a estructurar esta colaboración público-privada, en la definición de los servicios, qué instrumentos de colaboración se tienen que usar para determinados servicios, qué papel juegan las entidades del tercer sector, qué papel juega la iniciativa privada con ánimo de lucro, el desarrollo del concierto, que es uno de los elementos también que otras comunidades autónomas han establecido. Y aquí pues todos sabemos que a veces se ha recurrido a utilizar determinadas herramientas de colaboración público-privada como las subvenciones para mantener servicios que en el fondo no deberían estar mantenidos con subvenciones. Y sobre todo esto tenemos que hablar y la ley la ley no nos lo va a solucionar todo, pero la ley nos va a dar un marco desde donde luego podamos seguir construyendo otras cosas. Por eso digo, el trabajo no se va a parar porque tengamos aprobado una ley de servicios sociales. Ya os he dicho varias cosas, hay que desarrollar la cartera de servicios, tiene que tener desarrollo reglamentario. Si queremos que haya una ley de concierto, tiene que desarrollar una ley de concierto. Bueno, y además aquí tenemos el reto también del ingreso mínimo vital que entra ahora, de nuestra ley de rentas mínimas. La ley no se plantea que se haga cargo de la ley de rentas mínimas. La ley de rentas mínimas queremos que siga siendo una ley independiente a la ley de servicios sociales, porque entendemos que eso también ayuda a estructurar una política. La ley de rentas mínimas es una política de garantía de rentas y no queremos que se incorpore dentro de la ley de servicios sociales, no así como otras, por ejemplo, la ley de centros y servicios, que sí que queremos que la ley la incorpore. Y luego el tema de gobernanza también es un elemento fundamental. Ahora mismo nuestra ley no tiene ningún instrumento de gobernanza porque se fueron cerrando, por decirlo de alguna forma, y esta ley también nos tiene que dar ese marco de gobernanza. Y yo siempre digo, mejor pocos, pero que sean útiles, que no muchos. Y además hay que estructurar, porque ahora mismo lo que tenemos son muchos órganos de gobernanza por muchos sitios distintos, muchas direcciones generales. En mi dirección general, por ejemplo, hay un montón y quizá también es el momento de poner un poco de orden a todos estos órganos de gobernanza y la ley, y de darle cabida, por ejemplo, también a la representación de los ayuntamientos de atención social primaria, que ahora mismo no tienen ningún espacio. Para casi que tenéis más espacio las entidades del tercer sector en el diálogo con la comunidad autónoma que los servicios sociales de manera institucionalizada. Y creo que no me dejo muchas más cosas. Estos serían los elementos que os dejo ahí a reflexionar, aunque son muchos y muy interesantes. Pero, bueno, no voy a hablar de la gestión del conocimiento porque también seguro que lo toca a Fernando. Y nada, agradeceros que hayáis hecho estas jornadas. Veo que hay muchos participantes, que hay como 112 personas que nos están escuchando, con lo cual esto levanta interés y es de agradecer. Y en principio, por mi parte, nada más, que tengáis unas jornadas estupendas, que ya me contaréis cómo ha ido y que ahí dejo el ofrecimiento si en algún momento después del verano queréis que tengamos algún encuentro específico con vosotros. Y nada, muchísimas gracias por todo esto. Muchísimas gracias, Gemma. Seguro que sí, que te tomamos la palabra y que te propondremos algún encuentro, sobre todo para trasladarte las cuestiones en las que vayamos trabajando. Y nada, de nuevo, un millón de gracias por acompañarnos. Muy bien, pues nada, buena jornada. Chao. Gracias, Gemma. Gracias, Gemma. Chao. Hasta luego, adiós. Y ahora ya, si os parece, retomamos donde estábamos, ¿vale? Es importante que sepáis que podéis plantear preguntas, las podéis, tenéis en la pantalla, veréis un panel que os pone preguntas y respuestas. Ahí podéis plantear vuestras preguntas que le queráis hacer a Fernando, ¿vale? También podéis levantar la mano. Si pincháis donde se ven participantes, tenéis la opción de levantar, os pondrá levantar la mano como una opción y entonces luego os iremos dando la palabra, ¿vale? Bien, o planteando las preguntas que hayáis hecho por escrito y que nosotros vemos, o bien os daremos paso para que intervengáis. ¿De acuerdo? Pues ya, sin más, si os parece, comenzamos. Y Ángel, te dejo que retomes en el punto en el que estabas.
Retomo. Bueno, andábamos un poco reiterando el agradecimiento a Fernando y bueno, como comentábamos, Fernando conoce muy bien el movimiento asociativo Plena Inclusión. De hecho, inició su trayectoria a finales de los años 70 como voluntario en Goravide, entidad de referencia en Vizcaya y en País Vasco que todos y todas conocéis. En esta asociación comienza su actividad profesional como técnico, desarrollando proyectos en el ámbito del ocio y de las familias, y con esta experiencia emprende un viaje experiencial a América Latina, donde vive en Ecuador de 1993 a 1997. A la vuelta y 3 años liderando proyectos de desarrollo organizativo y de calidad, se dedica a tiempo completo a responsabilidades políticas en el gobierno vasco, como él dice, se va al lado oscuro, siendo viceconsejero de Asuntos Sociales en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. En esta etapa, uno de los hitos importantes es que pone en marcha la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria. A partir de 2013 vuelve a su actividad de intervención voluntaria y consultoría profesional en el ámbito de los servicios sociales y en general de las políticas sociales. Para terminar, sí que me gustaría recomendar que visitaseis su web. Entiendo que muchas y muchas la conoceréis, pero bueno, es www.fantova.net. En este espacio, él vuelca, se encuentran, la mayor parte de sus libros, ponencias y artículos que seguro que nos harán reflexionar. Y como él suele decir, reflexionar a las chicas y chicos de los servicios sociales sobre el papel que queremos jugar en el desarrollo futuro de los servicios sociales. Pues Fernando, cuando quieras y somos todo orejas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. En la medida que me parece interesante, pues sobre todo escucharos y responder a las preguntas, pues haré una primera intervención, quizás de 20-25 minutos, si os parece bien, para que haya también espacio y luego pues podamos retomar también las preguntas, ¿no? Si queréis que luego me extienda sobre algún punto, pues me lo decís, ¿no? Bien, yo os voy a decir cosas todavía más raras de las que os hubiera dicho antes de la pandemia, ¿no? Mi lectura de la pandemia es que salimos muy mal, los servicios sociales quedamos muy mal. O sea, creo que todavía no somos capaces de evaluar el daño reputacional de los servicios sociales en esta pandemia. Es decir, creo, honestamente, no tengo datos, es una intuición, es lo que percibo, que nuestra imagen ha empeorado bastante a los ojos de la población. De hecho, una parte de los servicios sociales ha sido el gran foco de enfermedad y de muerte, con independencia de cómo se analice, se evalúe, se concluya. Eso es lo que está hoy en día en el imaginario de la población, es decir, las residencias de mayores, que no dejan de ser una parte de los servicios sociales, son vistas en este momento como un lugar, ya era un lugar indeseable, según las encuestas, para el 80-85% de las personas, me imagino que las eran mucho más, ¿no? Y creo que también, además, si además de ser los servicios sociales un lugar que no queremos frecuentar, al que no queremos ir, que no queremos que nos atiendan, también hay otro elemento que me parece que tiene que ver con que nos estamos posicionando mucho como unos agentes de la emergencia general, es decir, de los alimentos, de la ropa, es decir, volvemos a nuestra identidad como servicios sociales públicos y como tercer sector. El discurso del tercer sector en general está siendo un discurso muy asistencialista, paternalista. Nos estamos como vinculando a la extrema vulnerabilidad, exclusión. Volvemos a contarnos a nosotras mismas como ese lugar residual de lo último, sin darnos cuenta de que eso nos perjudica y nos aleja de la población en general, ¿no? Entonces yo creo que salimos muy maltrechos, muy maltrechas, y que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y que realmente es posible que se haya producido ya en esta pandemia el tiro de gracias, el final de los servicios sociales como los habíamos soñado. Yo quiero creer que no, pero no lo descarto. Es decir, vemos ejemplos, ¿no? El otro día, por ejemplo, salía una situación donde, al parecer, en uno de los sucesivos planes de apoyo del gobierno español, pues había una partida de 1.000 millones para servicios sociales que desapareció, sin más, ¿no? Es decir, ya no estaba después, ¿no?
si tú puedes poner 1.000 millones para algo y luego quitarlos, pues seguramente no haya mucha parte de la población dispuesta a pelear por eso, a decir que eso es importante, ¿no? Y pienso que dijéramos, no hemos tenido visibilidad como sistema, nos declaramos sistema público de servicios sociales, pero no hemos funcionado como sistema en absoluto. Cada ayuntamiento, cada diputación, cada gobierno ha hecho lo que le ha parecido bien o lo que ha podido hacer, pero digamos, no ha habido un funcionamiento sistémico, por decirlo así, ¿no? Y como digo, entonces, a mí me parece que el balance es malo. Tampoco, sinceramente, creo que los liderazgos profesionales, intelectuales, institucionales que pudiéramos tener han sonado afinados. Es decir, no he percibido eso, no he percibido pues una música coherente entre los diferentes agentes, dijéramos, del conocimiento o de las ideas. Y por tanto, bueno, hemos funcionado como un archipiélago, como dice mi amigo Félix Arrieta en un reciente libro, como un archipiélago de entidades, de centros, de servicios, inconexo y desde luego sin ningún tipo de imagen clara ante la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo creo que esto no hace más que retratar cómo un pretendido sistema público que no lo era y que tenía grandes deficiencias, todavía se ha visto más tensionado y fragmentado y roto en la pandemia, ¿no? Y creo que debo decirlo así porque ha habido otros sistemas, otros profesionales que han recibido el aprecio de la población. Yo, sinceramente, cada vez que se ha pedido aprecio para alguien de los servicios sociales, lo pedía alguien de los servicios sociales. No he escuchado apenas a un agente externo de la población, de la política, de la academia, de la literatura, que pidiera aprecio para nosotras. Éramos nosotras mismas las que lo pedíamos, lo cual también debe hacernos pensar, ¿no? Entonces, este panorama que os estoy contando, yo lo siento así, y lo siento con dolor, porque como os han dicho Ángel, yo me he dedicado toda la vida a esto, ¿no? Es decir, que yo hace 40 años, digamos, antes también, porque yo suelo decir cuando estoy con plena inclusión que yo soy familia fundadora, es decir, yo he vivido en mi familia desde los años 60 la construcción de las entidades de lo que ahora es plena inclusión. Por razones familiares, mi madre y mi padre eran promotoras de esas asociaciones, he vivido en familia la creación del movimiento asociativo, he vivido ya como un voluntario y como un incipiente profesional la formalización de determinados servicios, las subvenciones públicas, la primera ley de servicios sociales, que es del año 82, que es la del País Vasco, y todo el proceso posterior, ¿no? A nivel internacional, como os decían, a nivel también de nuestro país, ¿no? Y luego, pues cuando ya dejé de estar dentro del movimiento asociativo, pues como un consultor y como un político, he estado en leyes, en trabajos varios, ¿no? Entonces yo, de alguna manera, creo y siempre he creído que tenemos unos activos, que tenemos unas capacidades, que tenemos unas trayectorias, que tenemos un saber hacer, pero realmente creo sinceramente, nos está pasando el tren de la historia por encima. Y por eso yo quiero ser como un poco provocador en ese sentido. Decir, vamos a ver, la historia de la humanidad está llena de empresas, instituciones, artefactos que desaparecieron. Es decir, no sé, yo el otro día veía, por ejemplo, un decreto de 1904 sobre salud pública, sobre el tema que nos ha concernido en la pandemia. Lo hacía el Ministerio de Gobernación, o sea, salud, en ese momento era una dirección, era un apartado pequeño de un ministerio llamado de Gobernación. Sin embargo, en ese mismo gobierno, posiblemente había un ministerio para asuntos religiosos. ¿Ahora qué pasa? Pasa que los asuntos religiosos los lleva una dirección general y salud es el ministerio, al menos en mi comunidad autónoma y en otras, el más voluminoso, el más importante. Es decir, la historia es muy dinámica, deshaciendo y haciendo instituciones y deshaciendo y haciendo artefactos, ¿no? Y por tanto los servicios sociales, ese proyecto de unos servicios sociales que hemos ido construyendo en torno a leyes, en torno a libros, en torno a encuentros, en torno a instituciones, pues no tiene ninguna garantía de continuidad. A mí me parecería interesante y yo propondría 4 o 5 claves para esta nueva ley si queremos que realmente haya unos servicios sociales, ¿no? Y el primero, dijéramos, es un poco lo que comentaba Gemma del objeto, ¿no? Es decir, yo he llegado a la convicción de que hay que optar por ser un pilar, por ser un
artefacto, un sistema, unos dispositivos que se ocupen de algunas necesidades de todas las personas, o por ser una red última, ocuparse de todas las necesidades de algunas personas. Venimos de esto, venimos de ser una red, es decir, realmente en el ADN de nuestras entidades de plena inclusión está eso, ocuparnos de la globalidad de la persona. Hablamos de una atención integral. Yo os digo la verdad, yo no quiero una atención integral para mí. Yo no quiero ser objeto de una atención integral. En un horizonte de limitación funcional, de deterioro de mi red de relaciones, escaparía en la medida que pudiera de una atención integral. Me gustaría que no hubiera un único proveedor, sea de plena inclusión, sea público, sea cual sea, que se ocupara de todas mis necesidades. Me gustaría tener un proveedor para mi alojamiento, o tener una vivienda, o tener un lugar donde vivir, tener un proveedor de ocupación, tener un proveedor de ocio, tener un proveedor de ayuda personal, tener diferentes proveedores y que nadie tuviera esa capacidad de atención integral de mi persona, ¿no? Podría intentar evitarlo si pudiera ser así, ¿no? Por tanto, de alguna manera, yo apostaría porque los servicios sociales renunciaran a pretender ser, ni con las personas con discapacidad, ni con ninguna otra, ese proveedor integral. Sé que es un pecado mortal para algunas personas, porque precisamente hay personas que dicen, no, tenemos que, con estas poblaciones, que al parecer por la discapacidad o por su pobreza económica o por su situación familiar o por la razón que sea, tienen situaciones complejas, vulnerabilidades cruzadas entre sí, al parecer parece preferible que un proveedor, que un actor, que un agente se ocupe de todas sus necesidades, integre todos los aspectos, el sanitario, el de cuidados, el educativo, el laboral, el económico. Yo no quiero eso. Yo quiero unos servicios sociales que puedan evolucionar a no ocuparse, por ejemplo, de la subsistencia material. O sea, ¿qué más hubiera querido yo? Que los servicios sociales en esta pandemia no hubieran tenido que repartir, como están haciendo, comida a ojo de buen cubero. Seguimos en los tiempos del blockchain, en los tiempos del Big Data, seguimos repartiendo comida a ojo, como en el siglo XIX. Pues yo digo, hombre, si Christine Lagarde tiene tecnología digital para arreglar agujeros de miles de millones en la economía global, que el Departamento de Hacienda, que la Seguridad Social, que alguien con tecnología se ocupe de que en mi dispositivo móvil y en el de todos los dispositivos móviles de todo el mundo haya algo de dinero para comprar comida. Y que los servicios sociales no se dedican a eso. Yo no sé por qué una persona que estudia 4 años de trabajo social, de educación social, que se forma en diagnóstico, que se forma en acompañamiento, que se forma en promoción de relaciones comunitarias, tiene que repartir comida en función de la necesidad de tener comida. No lo entiendo. O sea, se tendría que ocupar, o bien, dijéramos, los que se ocupan del dinero, Seguridad Social, Hacienda, o bien los que se ocupan de la comida, la cadena de provisión de comida, pero no sé qué pinta una trabajadora social, un trabajador social repartiendo comida, ¿no? Por tanto, como se ha hecho en algunos lugares, una opción de una ley de servicios sociales que apueste nítidamente por los cuidados relacionales, por los acompañamientos relacionales, por la promoción de la vida familiar, por la promoción de la vida comunitaria como objeto, y que haga un camino que será complicado, que será difícil, que será largo, para explicarle a la gente que si tiene un problema de vivienda tiene que ir al departamento de vivienda. Si tiene un problema de alimentación, tiene que ir al departamento de alimentación. Si tiene un problema económico, tiene que ir al departamento de Hacienda. Es decir, que en esta sociedad compleja del siglo XXI y tecnológica, donde diríamos los problemas complejos de exclusión, de vulnerabilidad habitacional, laboral, económica, no se concentran en unas pequeñas minorías, sino que son bastante estructurales, no se compadece con una última red llamada servicios sociales, antes asistencia social o antes beneficencia. Eso hay que cerrarlo cuanto antes. Es totalmente disfuncional y totalmente costoso y totalmente ineficiente. Y por tanto, evidentemente, habrá que ver cómo se evoluciona desde lo actual hacia lo otro, pero lo que digo es tener conciencia de que nos queremos ocupar de los cuidados de cualquier persona que por su corta edad, por su situación de discapacidad, por su situación de envejecimiento, por su situación familiar, comunitaria, pero tiene un cierto desajuste o puede llegar a tenerlo entre su capacidad funcional de desenvolvimiento cotidiano, de proyecto de vida y su red primaria. Yo propongo eso como objeto, le propongo llamar interacción, pero eso supone
creernos de verdad que no tenemos nada que ver con el alojamiento de la gente, nada que ver con el empleo de la gente, nada que ver con el dinero de la gente para la subsistencia. Os parecerá rarísimo, pero yo es lo que propongo. Una ley que nítidamente haga esa opción. Y si hacemos esa opción, evidentemente hay que entender que no tenemos todavía la tecnología, los programas, los servicios que servirán para ese objeto. En parte lo tenemos y en parte no. Es decir, la persona, el gobernante que en Estados Unidos decidió mandar una persona a la Luna, puso esa misión encima de la mesa, sabía que no tenía la tecnología para mandar a esa persona a la Luna, pero quería mandarla. Bueno, pues yo diría, si hay un gobernante en este país que decide que los cuidados que nos proporcionamos a nosotras mismas y a las otras personas y los apoyos en la vida familiar y comunitaria desde una limitada autonomía deben ser objeto de una protección universal y de una promoción universal, evidentemente tendrá que ver qué tecnologías, qué servicios, qué programas existen o pueden llegar a existir, ¿no? Realmente ahora tenemos muy poco de eso. Realmente lo que hacemos ahora en servicios sociales es esperar básicamente a que se estropee todo eso, a que se estropee la autonomía de la gente, que se estropee su capacidad de decisión, que se estropeen sus redes primarias. Cuando ya está muy estropeado, pues le damos una plaza. Pero claro, es una tecnología un poco arcaica, es un poco ancestral, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos hacer? Es decir, cuando hay una primera fragilidad funcional, una primera fragilidad relacional, una primera desorientación vital, una primera fractura comunitaria, ¿qué sabemos hacer en ese momento para construir comunidad, familia, autonomía, funcional, autodeterminación? Pues o no sabemos o de hecho no hacemos. Lo que hacemos ahora es esperar a que eso se rompa mucho. Cuando se rompe mucho, ponemos una especie de medida paliativa, es una plaza de algo, ¿no? Entonces yo diría, hombre, seamos conscientes de que si queremos apostar por este otro modelo de servicios sociales, universal, comunitario, preventivo, se supone un desarrollo tecnológico y por tanto supone renunciar a fijar en la cartera o en el catálogo lo que ahora conocemos. Es decir, porque aspiramos a cambiarlo, aspiramos a otra nueva generación de programas y servicios, ¿no? Y yo diría que desde luego hay que cuestionar lo general y lo especializado, es decir, eso general y especializado responde a un modelo de atención que entiendo que habría que superar. Y por tanto yo diría, ¿qué sabemos hacer, por ejemplo, las entidades de plena inclusión? La típica entidad de la discapacidad intelectual que tendrá su rama en empleo, tendrá su rama en vivienda, tendrá su rama en educación, tendrá su rama en lo que quieras, pero en servicios sociales, ¿qué sabemos hacer? Sabemos hacer un montón de cosas. Se ha dicho antes, el paradigma de los apoyos, el paradigma de la planificación centrada en la persona, hay un montón de elementos. Pregunto, ¿esos elementos solo sirven para esas personas que tienen la etiqueta de discapacidad intelectual? ¿O sirven para muchas personas en las comunidades, en los territorios? ¿Por qué yo como ciudadano, cuando voy a la atención primaria, a mi centro de servicios sociales cercano, no tengo a mi disposición algunos apoyos que tiene una persona etiquetada como discapacidad intelectual en los servicios sociales especializados? Bueno, pues del mismo modo que en los primos y primas de salud, que antes te ingresaban 8 meses en un sanatorio porque tenías un problema respiratorio y ahora te lo tratan sin que salgas de tu casa, pues nosotros tendremos que aprender a tratar a la gente en la comunidad, en la diversidad comunitaria, con programas ligeros de teleasistencia, de atención en el domicilio, de atención en el espacio abierto del medio abierto, y por tanto, que sea muy improbable que alguien sea clasificado de tal manera que sea ingresado en una instalación distinta, dijéramos, de aquella en la que se desenvuelve la vida del común de las personas en la comunidad, ¿no? Y por tanto, diríamos, una ley que permita hacer este giro, es decir, una ley que sea consciente de que legisla y norma un ámbito llamado una profunda reconversión de sus tecnologías y sus metodologías, donde de alguna manera, como es histórico, tecnologías y metodologías que se pensaron para una parte de la población se vieron luego útiles para el común de la población, para todas las personas, para mantenernos con niveles relativos de autonomía, de capacidad de decisión, de red familiar y de red comunitaria en la vida cotidiana. Porque eso que se pensó hace 30 o 40 años que le pasaba a algún tipo de gente, nos pasa a todas las personas en mayor o menor medida. Y por tanto, esto supone también plantearse en la ley el tema de, dijéramos, de la distribución competencial, ¿no? Evidentemente, lo explicaba Gemma, el tema de la gobernanza,
O sea, en la pandemia, en el País Vasco, pretender que un gobierno vasco va a hablar con 250 ayuntamientos es imposible. Entonces, si tú no tienes un elemento vertebrador desde el conocimiento y un elemento vertebrador desde la gobernanza, es imposible funcionar como sistema. Por tanto, la ley tiene que prever, desde mi punto de vista, sistemas de unificación de carteras. Es decir, que de alguna manera sea una administración, me da igual si es en una parte del territorio la comunidad autónoma, en otra parte del territorio el ayuntamiento, lo que yo como ciudadano tenga un interlocutor que tenga básicamente el conjunto de la cartera en su mano, que no haya un espacio, un foso de cocodrilos entre la primaria y la secundaria donde yo me pueda caer y los cocodrilos me puedan comer como sucede ahora, ¿no? Y por tanto, este elemento, dijimos, de la integración vertical. Evidentemente, tiene que dar respuesta al tema de la integración horizontal, porque, bueno, digámoslo claramente, llevamos 35 o 40 años haciendo congresos, artículos y papeles sobre la integración social y sanitaria. Y es justamente donde se ha producido en esta pandemia el gran problema que está ahora siendo además manipulado políticamente de la manera más grosera para decir, tú tienes la culpa porque estas personas no fueron atendidas por salud, tú tienes la culpa porque estas personas no fueron atendidas por servicios sociales. El espectáculo que estamos dando es lamentable y algo de responsabilidad tendremos la gente que llevamos 30 o 40 años haciendo congresos, jornadas y papeles sobre lo sociosanitario y la integración social y sanitaria y todas esas cosas, ¿no? Algo tendremos de responsabilidad. Cuando en esa interfaz se ha producido el gran problemón, ¿no? Por tanto, no lo tenemos resuelto. Y desde mi punto de vista, si no hay una definición clara de objeto, si no hay una renuncia expresa a ser última red, si no hay una integración vertical de la cartera, es muy difícil que podamos hablar de tú a tú con el sistema de salud. Yo lo he dicho muchas veces, es decir, mi sistema sanitario vasco, que viene a suponer como unos 4.000, 3.700 millones de euros al año, tiene como inversión pública anual en I+D+I unos 70 millones. Servicios sociales tiene absolutamente cero. Claro, debemos ser muy listos porque no necesitamos investigar ni innovar, porque ya lo sabemos todo. Sin embargo, los de sanidad deben ser muy tontos porque se tienen que gastar 70 millones cada año en inventar cosas nuevas y en aprender. Bueno, pues realmente nosotros no tenemos esa concepción y, por tanto, si no tenemos una estructura vertical integrada y articulada por el conocimiento, es muy difícil que podamos hablar de tú a tú con ese otro sistema que sí la tiene. Entonces, ¿cómo nos trata el sistema sanitario, o el de empleo, o el de vivienda? Como red residual. Es decir, ellos entienden que lo que no les toca nos lo pueden enviar, porque no les hemos explicado que no es así. Es más, hemos hecho gala muchas veces de ser eso, los holísticos, los integrales, los que nos ocupamos de todo. Bueno, pues no haberlo dicho. O sea, si lo dices, luego te tratan así. Y si no lo quieres decir, tienes que decir de qué te ocupas específicamente y de qué no te ocupas. ¿A qué renuncias? Y eso no lo estamos diciendo muchas veces, ¿no? Y por tanto, una ley, como digo, que perímetre mucho más acotadamente el objeto, que haga una apuesta clara por un modelo de atención, que integre verticalmente y que integre horizontalmente, por fin tiene que generar unas estructuras de gestión del conocimiento, tiene que generar estructuras en forma de agencia, en forma de red, en forma de ecosistema, para generar, dijéramos, ese conocimiento del que carece el sector, ¿no? Y por tanto, la mala noticia o la buena noticia es que eso hasta cierto punto nada más se resuelve en la ley. ¿Qué problema hemos tenido? Que hemos hecho leyes en las que hemos engañado, las técnicas y técnicos hemos engañado a los políticos. O sea, cuando en el año 2006 hizo la ley de promoción de la autonomía personal, les hicimos creer que teníamos tecnología y que teníamos servicios. Ellos pusieron en el catálogo centro de día, residencia, teleasistencia, ayuda a domicilio, pensando ellos, los políticos que redactaron eso y que aprobaron en las Cortes, debieron de pensar que nosotros sabíamos lo que había dentro, pero no sabíamos lo que había dentro. Fíjate que pusimos, con toda nuestra soberbia, que la prestación económica para el cuidado familiar sería excepcional y se convirtió en la estrella del sistema. Es decir, tenemos fallos de explicación de conocimiento y de aportación de conocimiento a la parte política muy grande. Por tanto, lo que no nos ha salvado otras veces la ley no nos va a salvar esta vez. Entonces, pidámosle a una ley que sea esbelta, que no nos dificulte este giro estratégico y luego conjurémonos para el giro estratégico. Y ahí termino con el tema del tercer sector. Bueno, yo lamento decir que suelo tomar el pelo a mis coetáneos, a gente de mi edad, de 60 años, que son
gerentes de las entidades de plena inclusión, yo les suelo decir que ellos son como esos pilotos de la película Dunkerque que ya ven la playa cerca, ¿no? Llevan volando 30 años con su forma de interlocución con las administraciones públicas, con su forma de ir avanzando de la subvención al concierto, al convenio, del convenio al concierto, con sus cupos, con sus plazas, y viene el Fantobar a decirles unas estupideces y unas gamberradas increíbles, y ellos ya, si ven la playa, si se van a jubilar en 5 años, ¿por qué tiene que ponerse esto tan complicado? ¿Por qué tiene que haber una pandemia? Bueno, pues compañero o compañera, ves la playa, pero igual no llegas a la playa a este paso. O al menos, si llegas a la playa, llegas tú, pero no llega tu entidad. Entonces, yo creo que en este momento las entidades de la discapacidad intelectual posiblemente sean unos de los artefactos más poderosos que hay en el sistema público de servicios sociales, porque digámoslo todo, fundamentalmente se nutren de dinero público, son una acción concertada del sistema público. Tenéis una responsabilidad con ese sistema público. No de pedirle vuestro lugar bajo el sol, una pretendida acción concertada especializada para discapacidad intelectual, sino de bajar a la primaria, bajar al territorio, bajar a la comunidad y poner al servicio de toda la comunidad todo ese saber hacer y esa capacidad de gestión. Por lo tanto, estratégicamente, ese modelo de concertación lo podemos basar en plazas, lo podemos basar en elementos que escleroticen y congelen lo actual, o lo podemos basar en fondos estratégicos de innovación que ayuden al movimiento asociativo a ayudar al sistema público a girar y a hacer una intervención muy diferente, ¿no? Yo diría que eso es lo que puede merecer la pena, es decir, un modelo de concertación que además ayude al tercer sector a recuperar su ADN transformador y su ADN comunitario y su ADN participativo. Es decir, en muchos casos tenemos que reconocer, compañeros y compañeras, coetáneos y coetáneas, que nos hemos aburguesado, que nos han salido michelines. Es normal. Somos gerentes, somos técnicos, somos técnicas, llevamos 30 años y no queremos líos. Pues mira, hay líos. Lo lamento, pero hay líos. Y hay además una oportunidad preciosa de que todo eso que hemos aprendido a hacer o que nos han enseñado a hacer las personas con discapacidad intelectual, lo pongamos al servicio de la comunidad y del territorio, y por lo tanto la ley tendría que servir para esa transformación. Y con esto lo dejo y abro el turno para vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tenemos la primera persona que quería intervenir, además ha levantado la mano, es José Luis Serrano. O sea, le vamos a hacer panelista para que pueda intervenir y te haga la pregunta directamente. Recuerdo que tenéis las dos opciones. Si levantáis la mano podéis intervenir directamente y hacer directamente la pregunta, y en preguntas y respuestas podéis volcar la pregunta y la leeremos directamente se la leeremos desde aquí a Fernando. De hecho, mientras damos... Hola. Ya estás, José. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a todos y encantado de participar en este encuentro. Bueno, yo escuchando a Fernando, voy a iniciar el vídeo que me pedís, ¿ok? Escuchando un poco todo lo que dice, pues estoy muy de acuerdo en el grueso, ¿no?, de la orientación que él da para intentar realizar una transformación, porque yo cuando pienso en el estado actual de los servicios sociales, llevo trabajando también más de 30 años en este terreno, y mi formación inicial es como biólogo. Es decir, yo vengo de una visión, por un lado científica y por otro lado una visión de los sistemas sociales como sistemas vivos. Y durante toda mi trayectoria profesional he estado intentando integrar esta visión en mi trabajo profesional y en las redes que he podido construir dentro de mi labor, ¿no? Y últimamente, algunas de las herramientas que se usan en ámbitos científicos, como por ejemplo el cambio climático o los epidemiólogos, los sistemas de salud pública, llevo yo integrándolos en mi actividad profesional durante muchos años e investigando en ello, ¿no? Y cuando Fernando habla
de lo comunitario, del énfasis en lo relacional y de los aspectos participativos y integrar o dar cohesión a la gobernanza en un sistema que realmente se comporte como un sistema, creo que estas herramientas podrían ser de mucha ayuda. Es decir, hablo en este caso, por ejemplo, de metodologías de system thinking, de simulación social, es decir, de dinámica de sistemas para simular sistemas complejos, grupos sociales, grupos vulnerables, fenómenos que van surgiendo según evoluciona la sociedad. Ahora mismo en una sociedad que yo creo que es una sociedad, la sociedad del riesgo global, y que no se limita solo a riesgos externos, sino que en este sentido la desigualdad creo que es nuestra pandemia interior. Es algo que silenciosamente está atravesando todas las sociedades, tanto en países pobres como en países ricos, y que está dejando una huella tremenda y que no somos capaces de atajar, primero por su carácter de complejidad que tiene, su transmisión, haciendo un análisis, o sea, un símil con la transmisión de una pandemia, su transmisión lenta e insidiosa y silenciosa, porque es desde dentro de nosotros mismos, desde dentro de cómo nosotros nos estamos tratando, cómo nos cuidamos, cómo nos relacionamos. Es decir, yo creo que estas herramientas modernas, no en realidad, porque se crearon en los años 50 del siglo pasado, pero se han generalizado en otras áreas de acción humana, y sin embargo en servicios sociales estamos siendo muy resistentes a incorporar elementos tecnológicos y de gestión del conocimiento, gestión de los datos, que nos podrían ayudar a dar cohesión, participación y ámbito de acción comunitaria y relacional, que me parece a mí que coincido con Fernando, que es el objeto del sistema en este caso. Entonces, hacía una pregunta: ¿no deberíamos, en el estado de obsolescencia y residual que Fernando estaba describiendo, tener un impulso a través de la tecnología que nos situara en una línea semejante, o en la que podamos conversar de tú a tú, como él dice, con los sistemas de salud, que están muy acostumbrados a invertir en investigación, en desarrollo y en gestión del conocimiento, que algo que se está haciendo ya también en educación, y que, por ejemplo, la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de sistemas online, de captación de datos, de seguimiento de acciones educativas a distancia ante crisis como esta u otras que puedan venir, cada vez con un intervalo de tiempo más reducido, ¿no? Es decir, creo que un impulso inmediato en ese sentido es importante. No sé qué pensáis. Y hay herramientas. José Luis, lo que pasa es que, dijéramos, hay algunos presupuestos previos, es decir, quiero decir, o sea, normalmente las entidades de plena inclusión, las entidades que atienden a personas con discapacidad intelectual, tienden a, dijéramos, a reclamar para sí mismas, para su colectivo, este tipo de cuestiones. Es decir, seguramente, si tú analizas por colectivos, la infancia en situación de desprotección, las personas mayores, las personas con discapacidad, posiblemente sea el de la discapacidad intelectual uno de los ámbitos, quizás con el de la infancia, donde el desarrollo técnico y tecnológico pues, es superior, ¿no? ¿Qué problema hay? Yo soy un director general que acabo de entrar en una comunidad autónoma, llego allí, vengo de agricultura, y el tercer día me llevan a visitar un piso de la entidad de plena inclusión. Voy allí, hay 4 personas y tal, están decidiendo qué van a comer al día siguiente y tal y cual. Bueno, muy bien. Y al de 2 días me llevan a una residencia de personas mayores, el 85%, 90% con problemas cognitivos, de Alzheimer, demencias, y están ahí en un sitio, pues en un régimen pues, de unas 120 personas. Y yo pregunto, si son tan parecidos los problemas cognitivos y de red familiar de esta gente, ¿por qué tienen respuestas tan diferentes? Es decir, y lo segundo que digo es, si tengo que mejorar a alguien, será mejorar a los segundos, no mejorar a los primeros. Es decir, mientras sigamos haciendo desde plena inclusión la reivindicación del colectivo, nos pondrán a la cola de todos los demás colectivos.
Por eso yo digo que estratégicamente me parece mucho más inteligente el movimiento de decir, no, nosotros lo que tenemos como capacidades de brindar apoyos, de brindar capacidad de autodeterminación, de construir solidaridad familiar y comunitaria, lo vamos a aplicar al común de la población. Eso quiere decir que a lo que tú decías del I+D+I, lo mismo que en el mundo, dijéramos, de otros sectores de actividad, son las empresas las que promueven y exigen al Estado que les apoye en proyectos de I+D+I, yo diría, estratégicamente, que las entidades de plena inclusión tengan un espacio a través de una agencia, a través de un espacio de esa ley, para poder reclamar proyectos transformadores donde ellas se alíen con otras entidades y se alíen con la atención primaria pública de servicios sociales y con la academia en proyectos de beneficio para toda la población, no solo para su colectivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que estratégicamente la dinamización de esa gestión del conocimiento debe salir de los muros del colectivo si quiere tener algún viso de posibilidad de éxito y debe tener una agenda de transformación del sistema público, porque el 95% de la gente de plena inclusión, cuando habla de servicios sociales, habla en tercera persona, los servicios sociales, como si ellos no fueran parte integrante del sistema público de servicios sociales, que lo son, pero no se habla así. Es que los servicios sociales, bueno, hemos madurado y hemos trabajado la identidad como entidades y como movimiento, pero si queremos tener algún lugar bajo el sol, creo yo, tenemos que abrir la frontera a otros agentes mucho más fuertemente. Y en ese sentido, este sistema público de servicios sociales y este bajar al territorio y a la comunidad a encontrarse en la diversidad generacional, en la diversidad funcional, en la diversidad cultural, es una estrategia que la ley debe permitir, pero que también el movimiento debe intentar poder hacer. Porque si tú sigues con tu colectivo, con tus plazas, con tus módulos, con tu reivindicación de tu concierto, para ese tipo de colectivo, creo yo que en este contexto que estamos viviendo realmente no va a haber mucho futuro. Más bien va a haber bastante pasado y no muy bueno. Sí, en esta línea que comentas yo, a ver, yo soy el CEO de una startup que se llama Social Dynamic y que trabajamos precisamente para realizar proyectos basados en la detección temprana de los riesgos sociales, ¿no? Es decir, herramientas predictivas que pueden, y tenemos un premio europeo por este modelo, y que finalmente a través de estos dos últimos 2 o 3 años, en contacto con universidades y con otros agentes del conocimiento, hemos hecho un diseño de una estructura que pudiera ser referencia primero para un cambio de modelo transformador dentro de, en este caso, de los servicios sociales y que serviría para, de alguna manera, integrar a todos los agentes sociales que están comprometidos en este modelo, ¿no? que tú planteas. Ir a lo comunitario, acercarnos a las personas, detectar sus necesidades en tiempo real y poder actuar también en tiempo real de forma preventiva. Ese es un poco el modelo que a través de la simulación social nos permite tener una especie de laboratorio social digital que refleja las realidades en este caso, por ejemplo, en una comunidad o en un barrio o en un distrito o en una familia, ¿no? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué riesgos futuros se prevén? ¿Y qué capacidad tenemos para implementar pautas de cambio anticipadamente? Eso, es decir, entrar en lo que es el modelo preventivo y cercarnos a las personas en tiempo real necesita necesariamente de la tecnología, de la innovación y de la gestión del conocimiento. José Entonces, Luis, hemos diseñado, ¿sí? Recogemos tus aportaciones, pero un poco con el objetivo de que pueda participar más gente, porque tenemos muchas preguntas, ¿vale? Perfecto. Te agradecemos un montón tu participación y pasamos a la siguiente pregunta. Gracias. Fernando, mira, nos plantea Amparo González de la Fundación Gil Gallarre, de aquí de Madrid, que conocerás. Bueno, agradecerte tu interesante exposición y plantea que qué podemos hacer las entidades del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid para poner en valor nuestro trabajo y visibilizar nuestros puntos fuertes, conocimiento y experiencia acumulada durante tantos años. Este aspecto le parece clave para poder evolucionar hacia un nuevo modelo abierto a la comunidad. No te oímos, Fernando, perdona. Ahora.
Sí. Sí, ahora sí. Ahora te vimos, Fernando. ¿Y me puedes repetir brevemente la pregunta? Sí, o sea, Amparo plantea que qué podemos hacer las entidades de Plena Inclusión Madrid para poner en valor nuestro trabajo y visibilizar nuestros puntos fuertes, conocimiento y experiencia acumulada durante tantos años para poder también evolucionar hacia un nuevo modelo abierto a la comunidad. Sí, o sea, yo un poco, lo que planteo es que, diríamos, caricaturizando, el modelo A sería: las entidades de plena inclusión se ubican en la atención especializada al colectivo de personas con discapacidad intelectual y reclaman que la cartera y la ley establezca claramente sus servicios y que les dé un buen tratamiento económico. Ese sería el modelo 1, el modelo clásico, donde tú te ocupas de una parte de la población, supuestamente es atención especializada, supuestamente la gente entra a los servicios de atención primaria y si la clasifican como discapacidad intelectual, te tocan a ti. Y tú te ocupas de algunos servicios de la cartera y lo que pides es que estén bien formulados y bien financiados. Y ya está. Y luego también te preocupas de que haya una cierta gobernanza participativa. Yo lo que propongo es salir de ese paradigma. Es decir, salir de ese paradigma porque lo veo un paradigma sin salida. Un paradigma, dijéramos, donde los esfuerzos de los diferentes actores se anulan mutuamente. Porque, dijéramos, las profesiones, cada una busca su espacio, los colectivos, cada uno busca su espacio, y en un contexto donde no hay masa crítica, eso rompe el sistema. A ver, en el sistema sanitario, históricamente, las empresas farmacéuticas, los colectivos profesionales de la medicina o de la enfermería, diferentes actores han tirado para sus intereses, pero ha habido posibilidades históricas de ir engrasando esos intereses dentro de un sistema público. Es decir, la gente tiene sensación de un sistema público de derecho universal, aunque luego hay una interfaz con la industria farmacéutica, hay una interfaz con los colectivos profesionales y una interfaz con la industria tecnológica. Pero hay un aspecto integrado que es el sistema público. Aquí no tenemos eso. Es decir, aquí es más fuerte la dinámica centrífuga de las entidades del tercer sector, de los colectivos profesionales y de los ayuntamientos, y por lo tanto eso rompe el sistema. Lo que digo es, si tú quieres seguir haciendo ese juego, no va a haber nadie que sujete el sistema y el sistema va a colapsar, va a implosionar. Por tanto, tienes que ponerte la mochila del sistema y, por tanto, decir, yo no hago un discurso sobre discapacidad intelectual, no atiendo solo a la discapacidad intelectual, es más, puedo considerar que la discapacidad intelectual como criterio diagnóstico no tiene mucho valor hoy en día y que los apoyos que puede requerir una persona para desenvolverse en la vida familiar y comunitaria, tener autonomía y autodeterminación, pueden ser los mismos en muy diferentes casos. Y que lo que yo sé hacer como acompañamientos, como apoyos, como dinámicas de relación, vale para muy diferentes tipos de personas. Y yo voy a intentar, en proyectos piloto y en experiencias de intervención y de investigación y de innovación, aliarme con la primaria pública, aliarme con otras entidades del tercer sector, ir generando formas de respuesta universales y comunitarias y preventivas. Es decir, no me interesa que la gente sea clasificada como persona con discapacidad intelectual, alejada de su comunidad y entregada a una entidad que le va a tratar desde la cuna hasta la tumba. Me interesa ser un actor de esos apoyos comunitarios, universales y preventivos, donde yo salgo de los muros de mi colectivo, salgo de los muros de mi identidad, como entidad, dijéramos, propensa a la concertación, y juego en una dinámica más clara de innovación. Y por tanto, yo lo que diría es, tenéis los activos, tenéis las capacidades, tenéis la trayectoria, pero hay que cambiar el chip, es decir, hay que salir del nicho, hay que salir de Matrix. Porque mientras tú sigas en Matrix y pidiendo recursos para Matrix, no te das cuenta de que estás debilitando el sistema operativo que soporta tu programa autoaplicación. Tú eres una app, pero tu sistema operativo que la soporta está debilitado. Entonces, si colapsa o implosiona el sistema operativo, que son los servicios sociales, tú tampoco vas a poder funcionar. Es decir, en este momento, una distopía en la cual los servicios sociales municipales queden cada uno al libre albedrío del alcalde y alcaldesa de turno. Parte del sistema residencial de mayores sea absorbido por sanidad. Parte del sistema de infancia sea absorbido por educación y quede un tercer sector precario y totalmente, dijéramos, asistencialista, no es una cosa, no estoy pensando en Black Mirror, es una realidad que la tocamos con los dedos. Entonces, estamos a tiempo
con estos activos que tenemos de capacidades de gestión, de profesionales formados, de capacidad de interlocución, estamos a tiempo, pero para mí la respuesta es cambiando, rompiendo el paradigma de somos atención especializada, trabajamos con personas con discapacidad intelectual y buscamos un concierto que nos tenga totalmente cubierto el coste de la operación. No puedes dejar de hacer eso, no puedes cerrar tus centros, pero o empiezas a invertir en otro discurso, en otro relato y en otras realidades, o no vas a tener posibilidad de girar y de hacer girar al sistema con una nueva ley también. Otra pregunta que nos plantean, muy interesante, bueno, aprovecho junto dos. Primero, si conoces o cuál consideras que es el modelo de ley de servicios sociales autonómica que se pueda parecer o aproximar más a la propuesta que haces, y si verdaderamente hay una actitud política para generar este cambio, para que se pueda articular. No hay una actitud política. Mira, el día 14 de marzo se declara el decreto de alarma. Se llegó hasta a discutir si tenían que abrir las peluquerías. Y en ese decreto no se hablaba nada de servicios sociales. No aparecía la palabra servicios sociales. Es decir, en la mesa de todas esas personas políticas, técnicas, expertas, que sabían tanto, no se acordaron de la parte de los servicios sociales que luego se convirtió en el gran problema. Pero se acordaron de las peluquerías. O sea, hasta ese punto somos invisibles y se nos... O sea, el 99% de las veces que desde el espacio político se habla de servicios sociales se habla con errores. Se habla de los más vulnerables cuando supuestamente somos universales. Se habla de la parte de subsistencia material cuando supuestamente solo debiera cubrir la seguridad social y los ingresos garantizados que en algunos sitios como el País Vasco no están en los servicios sociales. Pero es un batiburrillo, es decir, es un batiburrillo y además donde el tercer sector... entramos muchas veces en esa ceremonia de la confusión porque de alguna manera yo creo que tenemos que ser conscientes de que como tercer sector en la pandemia no se nos ha visto como una voz diferenciada más que como un auxiliar prácticamente del sector público. Es decir, yo no he sentido una voz propia del tercer sector en la pandemia, sino una voz diciendo quiero ayudar al sector público y quiero que el sector público me dé dinero para ayudarle. Pero no ha habido otro discurso diferente desde mi punto de vista en términos generales. Y lo entiendo perfectamente. Pero quiero decir, o salimos un poco de ese espacio de dependencia tan fuerte y de sumisión tan fuerte al sector público. Y si ese sector público sale de ese discurso, digamos, tan confuso, o realmente es difícil. Y por tanto, dijéramos, desde la política es difícil. ¿Qué leyes? A ver, yo entiendo que en el País Vasco hay una ley del 2008 que con una ley del 2011 saca la garantía de ingresos fuera de los servicios sociales, que al menos como enfoque puede tener cierto que ver con esto, pero yo lo digo claramente, yo antes de ser viceconsejero, como consultor, colaboré en esa ley. Y yo a los 10 años he escrito un artículo diciendo que el 85% está sin aplicar. O sea, hicimos una ley preciosa, pero no se aplica. Por tanto, es decir, por ejemplo, en Asturias hemos hecho un proceso muy bonito desde mi punto de vista y hay en la página web del Gobierno de Asturias hay un documento de bases, hay un borrador de cartera. A mí me parece que va en la línea más o menos adecuada. O como el plan estratégico de Navarra, que plantea una transformación de la ley en esta línea. Es decir, pero yo diría, ¿qué leyes se parecen más a este planteamiento? Obviamente, algo más la vasca, pero estamos hablando de una ley que ya tiene 12 años. Y casi, a ver, fijaros, con la ley de promoción de la autonomía personal, es el momento clave del cuarto pilar. O sea, nuestro imaginario con esa ley de promoción de la autonomía personal fue, ahora vamos a hacer el cuarto pilar. Ya hubo el momento de la sanidad, hubo el momento de la educación, hubo el momento de las prestaciones no contributivas de la seguridad social, y había llegado nuestro momento. A través de la famosa llamada ley de dependencia, el cuarto pilar, los servicios sociales, se configuraría. No ha sucedido, pero yo digo, no es que no haya sucedido porque ha habido una crisis económica, no ha sucedido porque no había mimbres para que sucediera, es decir, no éramos conscientes de nuestras debilidades cognitivas, estratégicas, técnicas, y por tanto no enfocamos bien el planteamiento de la propia ley. Aparte, evidentemente, ha habido un problema económico, pero yo en este momento muchas veces me planteo si los servicios sociales, tal como existen ahora, si tú a veces les nutres de más dinero, agravas el problema. Es decir, es el efecto atasco. Es decir, tú tienes una carretera de 3 carriles de ida y 3 de vuelta y le sumas 2 carriles más y se atasca más, si es que no está bien pensado a nivel macro. Y en servicios sociales, lo hemos vivido en el País Vasco, sacamos la garantía de ingresos de los servicios sociales municipales. Es decir, en el servicio de empleo
400 o 500 personas tramitan hoy la RGI que se tramitará en servicios sociales. ¿Eso ha servido para que los servicios sociales se descolapsen, se hagan más comunitarios? No ha servido, lo dicen las propias trabajadoras sociales. Teníamos otro problema. Y por tanto, las leyes, como digo, puede haber una ley más próxima a este planteamiento o una menos próxima. La ley valenciana también la trabajamos bastante y es interesante en muchos aspectos. Pero luego, el problema de esas leyes, vamos a decir, es que no van con una estrategia política, dijéramos, necesariamente adecuada, ¿no? Y por tanto, yo diría, leyes, pues me fijaría en el proyecto, en el anteproyecto de Asturias, en la ley valenciana, en la ley vasca, las que me vienen a la memoria en este momento, como que pueden tener más que ver con este planteamiento, pero ninguna de ellas, dijéramos, desde un punto de vista claramente coincidente, porque además, evidentemente, la gente tiene la precaución de no hacerme caso, porque son ideas las mías no necesariamente muy aplicables, ¿no? Sí, Eva traslada una pregunta, yo creo que bastante interesante, sobre la corresponsabilidad un poco de todos los profesionales que forman parte de la red de plena inclusión, que dice, ¿cómo puedo yo como profesional ponerme al servicio de este nuevo cambio de visión de servicios sociales? ¿Cómo puedo yo empujar a que esto sea un hecho? Normalmente, una persona profesional de plena inclusión, la percepción que yo tengo es que, sobre todo, conversa a la hora de desarrollarse profesionalmente con otras profesionales de plena inclusión. Es decir, son los propios espacios del colectivo de la discapacidad intelectual y las propias unidades académicas más vinculadas, como puede ser Salamanca, etcétera, las que generan un espacio de gestión del conocimiento. Es decir, si yo soy el típico técnico de una entidad de plena inclusión y miro hacia atrás, en mis 15 o 20 años de trabajo, el 95% de mis eventos profesionales, científicos, técnicos, elaboración de documentos, se ha producido en el seno de la propia confederación. Bueno, pues tenemos un problema. ¿Por qué, diríamos, el espacio de conversación con las disciplinas, trabajo social, educación social, psicología de la intervención social, el espacio de trabajo con el territorio, sector asistencia primaria pública de servicios sociales, el espacio de trabajo con otros digamos, colectivos, es muy exiguo? Yo, por ejemplo, el otro día estaba en un evento de la gente que trabaja en infancia y adolescencia. Yo me encontraba allí con gente que 40 años atrás tomó ese camino. O sea, estábamos estudiando juntos. Él se decidió dedicar a los niños y niñas y yo me decidí dedicar a las personas con discapacidad. Y hemos hecho 40 años donde casi no nos hemos hablado. Donde palabras que son dogma de fe en un sector no son conocidas en el otro. Hay como silos, hay como nichos. Entonces yo te diría, como profesional, sigue cultivando tu diálogo científico-técnico e innovador en el seno de tu entidad y de la confederación, pero practica también un diálogo científico-técnico en el seno de tu disciplina, en el seno de tu territorio. O sea, ten otros referentes para ir construyendo un saber hacer. Porque yo te digo, o sea, yo que me salí del movimiento asociativo de la discapacidad y he podido husmear en otros ámbitos, en primaria, en infancia, es que es todo lo mismo. Es decir, creemos que es muy diferente tener una desprotección como persona adulta o tener un problema de salud mental con consumos o tener un problema de tener Alzheimer. Pues en el fondo, lo que se trata es de personas con una limitación funcional, cognitiva o física, mayor o menor, para su decisión de vida y para su manejo cotidiano, con unos apoyos primarios, familiares y comunitarios mejores o peores, y cómo interactuamos con eso. Cuando además eso no se puede resolver sacando a la gente de la comunidad. Es decir, eso se resuelve, como lo hemos dicho siempre, con una plena inclusión. Es que la palabra lo dice. Yo, ¿dónde he aprendido lo que es la normalización, la integración, la diferencia? O sea, ¿dónde he aprendido este lenguaje de la desinstitucionalización? Lo he aprendido en el mundo de plena inclusión. Lo que pasa es que luego no se han puesto a veces los mimbres de espacios de diálogo, de espacios de contagio y de complicidad para que eso sea verdad. Sabiendo que hay experiencias estupendas de gente de plena inclusión que sale del nicho y que sale de Matrix, que las conozco también. Claro, en esta reflexión que haces, también nos plantean si tendríamos que facilitar oportunidades o promotores promover la calidad de vida no solo para nuestro colectivo, sino ampliar, digamos, el foco. Yo lo tengo claro, es decir, vamos a ver,
si tú eres, me explico, a ver, nuestros servicios se pensaron para una sociedad que ya no existe. O sea, aquella sociedad industrial, patriarcal, donde fundamentalmente a la gente, ¿qué le sujetaba? Le sujetaba la familia patriarcal nuclear e extensa, ubicada en un territorio bastante próximo, y el empleo remunerado del varón, sustentador de la familia, y eso, diríamos, eso en esa sociedad patriarcal industrial sujetaba a la mayor parte de la gente. ¿Quién quedaba fuera? Colectivos, los niños, la minoría étnica, no sé cuál, las discapacidades, o sea, eran como pequeños fragmentos donde se articulaban de una determinada manera determinadas complejidades sociales, pero que podían ser tratadas como colectivos excepcionales. De hecho, si tú vas a la bibliografía o a las leyes, hay siempre o muchas veces listas de colectivos que se ven como muy diferentes. De hecho, cuando uno de los grandes, si me permitís, errores estratégicos del movimiento de la discapacidad fue que cuando se pensó en la ley de dependencia, mucha gente pensó, eso es para los mayores. Eso es para los mayores. Bueno, ¿conoce alguien una persona con dependencia que no tenga discapacidad? Yo no conozco a ninguna. La dependencia funcional es un grado de discapacidad tal que requiere una ayuda importante externa. Todas las personas en situación de dependencia tienen, y voy a decir una cosa que os parecerá provocadora. ¿Cuántas personas, si yo pregunto, cuántas personas con discapacidad intelectual han muerto en la pandemia? La respuesta es, depende de cómo defines la discapacidad intelectual. Vamos a ver, una persona con un Alzheimer que tiene problemas cognitivos, que tiene, por tanto, una discapacidad, una limitación funcional importante, ¿en qué área la tiene? La tiene en el área de la cognición. ¿Qué diferencia hay entre el taxista de Parla, que ha trabajado 40 años de taxista y luego tiene un Alzheimer y tiene una limitación cognitiva importante, y la persona que nació en su portal de al lado de Parla, que tiene síndrome de Down, ha envejecido y tiene una limitación funcional importante con la misma edad? Han hecho recorridos muy diferentes, son de dos colectivos diferentes, pero son exactamente como dos gotas de agua. Entonces, si no nos damos cuenta de esto, de que las necesidades se estructuran de forma diferente y se estructuran en el territorio, seguiremos sacando a la gente, montándola en el autobús y mandarla a un centro ocupacional o a un centro de día a 30 kilómetros, cuando en el territorio, en la diversidad generacional, funcional, en los huertos urbanos, en los centros cívicos, tenemos unas oportunidades de brindar apoyos mucho más ecológicos, mucho más naturales, y eso es el lenguaje de plena inclusión. Claro, para que tengas masa crítica y lo puedas hacer, tienes que salir de tu colectivo. Tienes que convencer a tu junta directiva que no es un pecado salir en la provisión de servicios del colectivo, que puedes gestionar la ayuda a domicilio de un ayuntamiento, para gente con discapacidad o sin discapacidad. Ahora, eso es pecar, claro, es pecar, y cuando pecas hay que confesarse y hay que hacer la penitencia, pero si no quieres pecar, pues entonces dime qué futuro tienes. Pero hay que pecar un poco. Ya sería la última pregunta, Fernando. ¿De qué modo, nos pregunta José Luis, podemos incluir el factor de la sostenibilidad social en los servicios sociales? Vamos a ver, ¿qué entiendo por sostenibilidad social? Fíjate, el término de sostenibilidad viene al lenguaje de las políticas públicas del mundo medioambiental y de la ecología, ¿no? Es decir, históricamente tú podías crear una fábrica de mesas y los residuos que vertías al aire o al agua se consideraban externalidades no relevantes. Es decir, tú decir, no, esto lo he hecho y no pasa nada, no lo tengo en cuenta, yo puedo contaminar el medio ambiente y no lo tengo en cuenta. O sea, es un coste que a mí no me repercute, porque es un coste para el que tenga que limpiar el río o para el que tenga que limpiar, recoger la basura, porque son residuos que yo entrego, ¿no? Hasta que llega un momento que se dice, no, es que mira, no puede ser. O sea, si tú tienes un coche, si tú tienes una fábrica, estás generando una insostenibilidad ambiental que te va a repercutir, porque va a hacer insostenible tu vida sobre la Tierra, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que todo vuelve a nosotros, ¿no? En el ámbito, dijéramos, de las relaciones, como hemos dicho antes, cuando diríamos las estructuras familiares, patriarcales, las mujeres cuidaban,
toda persona con una limitación funcional tenía una madre, una hija, una tía, una abuela, una prima, o dos o tres, y había una posibilidad de un cuidado primario en términos de inequidad de género, pero digamos sostenible, ¿no? Es decir, las mujeres aceptaban ese rol en esa sociedad patriarcal, renunciaban al empleo remunerado, con lo cual, digamos, el varón empleador sujetaba la economía, había pleno empleo masculino y las mujeres aceptaban el rol de cuidados primarios en el territorio, en la comunidad, en las familias. Y eso tenía una sostenibilidad que entró en crisis porque no nos parecía justo y porque no nos parecía correcta esta división sexual del trabajo y porque no me parecía bien que mi horizonte como mujer fuera depender económicamente de un varón y dedicarme en la invisibilidad familiar y comunitaria a cuidar y acompañar. Y por tanto, intentamos reconstruir el contrato social con equidad de género en el mundo laboral, que no se ha conseguido, pero se ha avanzado, y con una equidad también en los cuidados primarios, pero no hemos acabado de hacer la situación. ¿Qué nos ha pasado con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal? Cuando se hace la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, se pensaba que era el momento histórico de profesionalizar los cuidados. Pero no fue así porque había un ejército de reserva de supermujeres dispuestas a cuidar. No se había contado con él y la crisis vino a incrementar ese ejército de reserva. Por lo tanto, digamos, ha habido una prórroga del cuidado familiar y hoy en día en España el 80% del cuidado de personas con limitaciones funcionales lo hacen las familias, todavía. Pero ¿qué nos pasa si miramos dentro de 5, 10, 15, 20 años, cuando los del baby boom, que somos muchos y hemos cotizado mucho y tenemos muchas reclamaciones que hacer, seamos los que tengamos limitaciones funcionales importantes y se haya producido la inversión donde en lugar de haber una mujer o 2 o 3 o 4 por cada persona con limitaciones, haya 3 o 4 personas con limitaciones por cada persona dispuesta a cuidar, hombre o mujer. En ese contexto hay que cambiar el modelo de sostenibilidad relacional. Y eso solo se puede hacer con comunidad, con tecnología, con trabajo profesional y con territorio. Es decir, no podemos pensar que toda la persona que no tenga una red familiar o de cuidados primarios y limitaciones funcionales, la vamos a ir sacando de la comunidad a llevarla a no sé qué sitios. No puede ser, eso la sostenibilidad hay que provocarla en el territorio y en la comunidad y no clasificando a la gente por colectivo, sino generando la posibilidad de gestionar la diversidad funcional que hay en la comunidad. Todos los niños de 3 meses tienen una gran discapacidad funcional, todos, porque ninguno puede sobrevivir por sí mismo. Y si tienen a alguien que les cuide, que puede pedir un permiso con remunerado, que puede organizarse de otra manera, toda esa sostenibilidad de la vida la tenemos que organizar sistémicamente, como un sistema general. Y por tanto, esa sostenibilidad relacional o social se convierte en un factor fundamental del sistema como la ambiental y como la económica, porque claro, el tema, dijéramos, la oportunidad que tenemos es que las tecnologías, sobre todo las digitales, permiten que con menos trabajo humano funcione el mundo. Por tanto, tenemos que ver, ¿todo el mundo tiene que trabajar todas las horas del mundo? No, tenemos que ver qué posibilidades hay de personas que su horizonte no sea la inclusión laboral y que puedan vivir porque tengan derecho a la vida, y personas que puedan ir cambiando de actividad laboral con unas posibilidades diferentes de más o menos actividad laboral según también su responsabilidad de cuidados u otras actividades que pueda tener. Claro, ese modelo social es muy diferente, pero la sostenibilidad del modelo social que estamos viendo amanecer no va a ser la sostenibilidad basada en las pensiones contributivas y en el sistema sanitario como lo tenemos anteriormente, porque eso es una sostenibilidad para aquel modelo patriarcal industrial, pero que no vale para el modelo al que vamos. Se ha visto en la pandemia clarísimamente. Entonces, tenemos que experimentar. Lo que ahora tenemos como sistema, la atención sanitaria, las pensiones, antes fue experimentado a nivel piloto, fue experimentado como pequeña escala, que luego se escaló a nivel más grande. Bueno, tenemos que ser partícipes desde Plena Inclusión y desde servicios sociales en experimentar nuevas formas de sostenibilidad relacional de la vida con la diversidad funcional que existe en la vida y eso luego llevarlo a una escala más grande. El modelo residencia para tus últimos años de vida cuando ya no pueda más ni tu familia ni tú, ha revelado unos grandes problemas. Es al que le estábamos apostando. En este país la gente básicamente dice, mira, yo quiero vivir, quiero tener mi casa en propiedad, 85% vivienda en propiedad, y luego que se herede. Ese es nuestro modelo mental de sostenibilidad de la vida, tener un piso siempre el mismo y en propiedad, sin posibilidades de articulación de elementos más comunitarios, y luego dijéramos, a poder ser ahorrar
para tener una persona latinoamericana que me cuide en mi casa. ¿Por qué esa persona ha venido desde América Latina? No sé, no me meto en ese problema. Y al final, si no me queda más remedio, iría a uno de esos sitios donde acaba la gente de sus 2 o 3 últimos años de vida. ¿Ese es el modelo de sostenibilidad que queremos? Bueno, si es ese, apostémosle a ese. Yo prefiero experimentar desde entidades como las de plena inclusión y desde los servicios sociales una sostenibilidad más basada en domicilio, más basada en domicilio abierto a la comunidad, más basada en tecnología digital comunitaria, más basada en propuestas también colaborativas y de corresponsabilidad, donde las relaciones primarias sean más diversas y más abiertas. Evidentemente no tenemos el modelo acabado, solo faltaría que lo tuviéramos, pero lo podemos experimentar. Pidamos una ley de servicios sociales que en lugar de consagrar lo que ya tenemos, abra espacio a nuevas alternativas de intervención social y a una posible mayor confabulación de entidades del tercer sector, atención primaria, profesiones y academia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que no quedan más preguntas ya. Estamos un poquito fuera de hora además, pero yo creo que merecía la pena escucharte, Fernando, y creo que ha sido muy útil para darnos también a todos ese punto de partida para reflexionar, para pensar y, ¿por qué no?, para proponer también que haya espacio para esas iniciativas innovadoras que has mencionado. A todos los que estáis, espero que la jornada haya sido de vuestro interés. Nos vemos pronto y, Fernando, una vez más, muchísimas gracias. Yo también quisiera decir simplemente este tipo de formatos en los que estamos aprendiendo a desenvolvernos, pues bueno, yo he pretendido traspasar la pantalla, intentar provocaros, intentar haceros pensar, a veces posiblemente con frases que han podido ser incluso ofensivas, lo sé, porque a veces uno en su afán de remover pues puede llegar a equivocarse, ¿no? Y en ese sentido también os pido que a través de las redes sociales, a través del correo electrónico me lo hagáis saber, me ayudéis también a matizar más. También tenéis en mi página web artículos, libros, entradas de blog, que de alguna manera también puedes encontrarte lo más matizado y más desarrollado, lo que yo aquí he intentado explicar. Como digo, ha sido un poco más intentar remover un poco las aguas para hacernos pensar y poner la responsabilidad en nuestro lado. Y os pido que si alguna persona pues, me quiere hacer llegar a través del sistema que prefiera pues, su queja o su crítica, pues la recibiré con mucho gusto y gracias por este espacio. Gracias a ti una vez más. Bueno, pues aquí lo dejamos y nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto.